Canal del Congreso presenta A las palabras no se las lleva el viento. Nos comunican algo o simplemente quedamos fuera de su universo. Aquí nos importa la palabra en su contexto, colocada en los hechos y recuperada desde la experiencia personal. Por eso, te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. Hola, ¿qué tal? Soy Anaí Vázquez y me da muchísimo gusto compartir con ustedes, nuestras audiencias del Canal del Congreso, este programa dedicado a la palabra y a los conceptos utilizados con frecuencia en el quehacer cotidiano del Poder Legislativo. También me da mucho gusto saludar a mi compañero Juan Becerra Costa. ¿Cómo estás, Anaí? Qué gusto saludarte y me sumo al entusiasmo y a nombre de todo el equipo de Te Tomamos la Palabra. Les damos la más cordial bienvenida a un espacio que está dedicado a que todas y todos podamos acercarnos al lenguaje especializado del Congreso de la Unión para poder ser más partícipes, más activos de lo que ahí sucede, de lo que ahí ocurre. Y hoy vamos a tocar un binomio sumamente relevante e ilustrativo, ya que en la medida en la que vayamos desgajando los significados de las palabras que lo forman, entraremos con mayor facilidad al sentido que guardan y a la importancia que tienen para la convivencia en una democracia laica, republicana y federal. Cierto, Anaí, hoy vamos a hablar sobre lo que es una reforma constitucional, nada más y nada menos, y sin tener que ser eruditos en materia jurídico-legislativa, pues ya vamos adivinando que este programa trata de algo fundamental para nuestra nación. En emisiones pasadas de Te Tomamos la Palabra, como algunas personas recordarán, comentamos que el primer Congreso Constituyente de nuestra nación moderna fue convocado en 1856 desde el Palacio Nacional. Y también dijimos que de ahí emanó la Constitución de 1857. Y añado a este dato histórico que entre las leyes fundamentales o las constituciones que han regido en este territorio hoy conocido como México, se puede nombrar a la Constitución de Cádiz cuando dependíamos de la corona española hasta la primera constitución que normó en este territorio que data del año de 1814. Ahora bien, la constitución más conocida es la que sigue vigente hoy, que fue promulgada, todos nos sabemos esta fecha, el 5 de febrero de 1917, cuando, bueno, pues toda la gente sabe que se conmemora oficialmente. Buen resumen, porque hoy todo lo que hablaremos girará en torno de lo que es una reforma constitucional, procesos que ocurren en el seno de poder legislativo y que afectan a la ley suprema del sistema jurídico mexicano, nuestra ley de leyes. Y no sigamos aquí sin recordar que la constitución más reciente de esta federación, de esta República Mexicana, pues es precisamente la de la Ciudad de México. Toda la población capitalina seguimos o supimos del proceso constituyente capitalino cuyo documento final, la Constitución Política de la Ciudad de México, entró en vigor el día 17 de septiembre del año 2018. Es cierto, y ahora vamos a una encuesta que nos dice qué sabe la gente sobre lo que es una reforma constitucional e inmediatamente después vayamos a un primer sondeo en calle sobre ese mismo tema con nuestro compañero Ricardo Guzmán López. Vamos. Hola, soy Irma, soy odontóloga. Reformar es cambiar algo. En este caso sería como cambiar la Carta Magna. Soy Ernesto Hernández. Para mí la reforma constitucional es algo súper importante en el país, ya que refiere aspectos de la Constitución, las leyes que nos rigen y regulan, y en base a ello se establezca un orden, ¿no? Soy Iker, soy universitario. Se han hecho varias reformas, las cuales se han quitado y se han cambiado durante años para ya no tenerlas y ya no hagan daño a la sociedad. Mi nombre es Denis Sosa, soy estudiante de la Escuela Normal Superior de México. Un grupo de personas especializadas en el ámbito se unen para mejorar o para innovar algo. En este caso, sobre la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que es lo que se pretende mejorar. Mi nombre es Gabriel, me dedico al área de limpia de aquí del monumento. Hablamos de un cambio bueno o malo, no lo sabemos hasta que no entendamos qué es lo que queremos o que nos quieran entender con un cambio constitucional. Soy Daniel, yo soy arquitecto
y se habla de reformar algo cuando vas a intervenir un edificio, una calle o algo y lo vas a renovar, actualizar. Reforma constitucional, transformar o modificar la Constitución. Pues esto es lo que las personas saben o intuyen sobre el binomio reforma constitucional, de acuerdo con nuestra encuesta, con nuestro sondeo. El hecho es que todo lo que tenga que ver con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues incide en la estructura, digamos, en este constructo llamado México. Y para reformar esa ley y de leyes, esa carta en donde está inscrita la manera en la que queremos ser, o mejor dicho, la manera en la que logramos acordar mediante nuestras y nuestros representantes en el Congreso de la Unión, como queremos ser, pues estamos modificando, estamos transformando ese constructo. Respecto de ese comentario, Juan, solamente quiero agregar algo que no sabía. Existe una categorización de las constituciones de acuerdo con su reformabilidad. Esto es, las hay rígidas o flexibles. Qué interesante dato aquí, y se me ocurrió pues un comentario pertinente en ese sentido, pero primero vamos a ir con las abogadas especialistas para que nos digan con toda rigidez, más bien con todo rigor y con toda voz desde la rama jurídica y la materia del derecho, qué es una reforma constitucional. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Es un placer volvernos a encontrar. El tema de hoy es reforma constitucional, pero en principio debemos de entender que es una reforma. Es el documento mediante el cual se solicita hacer un cambio, una mejora, una modificación, enmendar una ley o un reglamento, un proyecto de ley o un artículo de la Constitución. La Constitución es una ley suprema, pero como toda norma, es susceptible de modificarse. De ahí la importancia de que ella misma disponga de un procedimiento para su reforma. La existencia de este procedimiento se basa fundamentalmente en la necesidad de adaptar la Constitución a la realidad política. Asimismo, es una manera de cubrir las lagunas que pudiera tener el texto constitucional, las cuales pueden derivar de cuestiones que el constituyente omitió incluir por alguna razón, o bien porque al momento de crear la Constitución no existía o no se podía prever la necesidad de regular normativamente alguna situación. Es precisamente la reforma constitucional la que nos lleva a una modificación, adición o derogación de un artículo de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es considerada rígida, pues prevé un procedimiento especial, propio y exclusivo para su reforma, distinto al que se utiliza para la modificación de las leyes ordinarias. La Constitución mexicana prevé en el artículo 135 la posibilidad de tener modificaciones, adiciones y derogación. Lo que no vamos a hacer nunca es abrogar la Constitución. ¿Por qué? Porque sería tanto como dejar de aplicarse. Según el artículo 135, para que las reformas o adiciones sean parte de la Constitución, es necesario que se aprueben por las 2/3 partes de las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión que estén presentes en las sesiones correspondientes. Pero una vez que esto haya sucedido, es necesario además que se aprueben por la mayoría de los congresos locales de los estados y de la Ciudad de México. Una vez que las legislaturas han emitido su voto aprobando o no la reforma, el Congreso o la Comisión Permanente, si aquel no está en sesiones, hará el cómputo de votos y la declaración en su caso de que fueron aprobadas las adiciones o reformas. En cuanto al alcance de la reforma, nuestra Constitución no establece límites. Prevé esta posibilidad en forma indefinida y general. La reforma puede consistir en el suplemento o adición, supresión de una o varias disposiciones, modificación como cambio de redacción o sustitución de un texto por otro, o bien la reubicación cuando un artículo o un párrafo se traslada a otra parte de la Constitución. La Constitución demanda modificaciones para que se actualice a la atención de las nuevas necesidades. Sin las reformas constitucionales no estaríamos hablando hoy de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, incluso del reconocimiento al acceso a la información. Pero un hiperreformismo nos podría llevar a una situación de inseguridad jurídica. Como siempre, escucho mucha precisión en las explicaciones de nuestras abogadas. Sin duda, y regreso nada más a la observación que me suscitó un comentario tuyo. Una constitución habla de lo que se ha acordado para regir, normar, delinear el camino de una nación, el diseño de su actuar y ser. Una reforma constitucional implica entonces
pues un nuevo acuerdo sobre cómo se desea caminar. Significa romper o remodelar ese constructo. Es muy lógico, Juan, que haya evolución en una carta magna, puesto que las sociedades, las personas, no se quedan para siempre inmóviles, van cambiando. Por supuesto, Anaí. Sin embargo, tampoco puedes modificar tan constantemente una manera de ser ya consensuada, puesto que entonces no acabas por definir nunca qué o quién eres, cómo debe ser. Veo hacia dónde vas, Juan. Por eso las constituciones rígidas para modificarse establecen un procedimiento más agravado que el procedimiento legislativo ordinario. Y en cambio, las constituciones flexibles se modifican mediante el procedimiento legislativo ordinario. De ahí la importancia de lo que señalaban las abogadas respecto de lo que es e implica una reforma constitucional. Y reitero que en nuestro país se considera que la ley fundamental, la Constitución, debe mantener su esencia con el tiempo. Ahora bien, las dos palabras, reforma y constitucional, dan para muchísimas definiciones y también para buscar significados en sus alrededores. ¿Por qué no aprovechamos la presencia de nuestro querido Ignacio Martín para consultarle qué sentido tiene el dúo y de dónde viene reforma constitucional? Perfecto, Anaí. ¿Qué nos dices, estimado Ignacio? Me tienen sorprendido. Yo que pensaba que reforma era una palabra para nombrar calles aquí en México. Pues es que sí, porque esa calle que dices que es la más emblemática de la Ciudad de México se llamaba Avenida de la Emperatriz y ahora se llama Reforma. Paseo de la Reformó no, el significado por completo. De calles, Reforma, nadie sabe para quién trabaja, ¿eh? Era la broma. Esta es fácil, o sea, reforma es muy fácil. Hacia atrás, formar, forma. El ar es la palabra con la que hacemos verbos. A ver. Así se forman y se reforman las palabras en el idioma. Googlear, una así recientita, ¿no? Tenemos una y a alguien se le ocurrió, bueno, pues si es algo que hacemos mucho, le puso el ar, que lo hace verbo, y ya. Y así constantemente nos inventamos, unas se asientan, otras a veces las hacemos como juego, y en otros casos pues sí quedan y terminan pasando al diccionario. No, hombre, ya nos lo vas a spoilar entonces. O spoilerear. Resetear. Reformar. Reforma. Constitucional con instituere. Esa es instituir es establecer algo, pero establecer en serio. Instituir, institución, o sea, son cosas como muy asentadas y tiene que ser de todos. Es la ley de leyes y es la ley de todos y de todas. Bueno, pues por eso es constitución. En todo lo demás podemos discutir, pero la Constitución es la base, son los cimientos. Si eso falla o se mueve, empezamos a tener un problema. Eso es lo que da cohesión, lo que nos constituye. La Constitución nos constituye como ese ente que es México. Pues aquí tenemos entonces, Juan, estas puertas de entrada por las que nos lleva Ignacio Martín, por supuesto, a lo que es una reforma constitucional. Muchas gracias, estimado Ignacio. Y ahora toca escuchar en décima este binomio reforma constitucional en voz de la maravillosa Evelyn Acosta y en la jarana Ulises Martínez. ¿Vamos, Juan? Sí, claro, vamos a escucharlos. Conceptos, definiciones pero expresados en rima, pues la lengua no escatima ante retos y visiones. Decimales construcciones darán conceptos diversos, porque en estos universos donde el léxico se labra, te tomamos la palabra para transformarla en versos. ¿Qué cosas son las reformas constitucionales? Son una modificación de las conocidas normas. Pero, ¿cuáles son las formas de hacer cambios pertinentes? La Constitución vigente es la que puede cambiarse y puede modificarse o total o parcialmente.
¿Es en la Constitución una reforma oportuna para subsanar lagunas o errores de redacción? Toda modificación se logra si hay mayoría y si se tiene de guía o como principio o lema dar solución a problemas de nuestra ciudadanía. Por esta única ocasión debo decir que una reforma constitucional en verso es más fácil de hacer que una reforma constitucional en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, Anaí. Desde luego, Juan. Recordemos que una reforma constitucional es una actividad normativa para modificar parcial o totalmente una constitución por medio de órganos especiales y procedimientos definidos en la ley y, atención, para algunos autores, la función reformativa de la Constitución debe estar enfocada solamente a subsanar posibles lagunas y yerros técnicos o políticos en los que pudieron haber incurrido las y los constituyentes durante su redacción. O bien, una reforma constitucional sirve para posibilitar la solución de problemas que afectan a la ciudadanía y o subsanen una necesidad pública. No, pues ahí sí ya me quedó claro. Interesante, además, repetir esa definición, porque ahora toca el turno a la cita de alguien que ha reflexionado sobre lo que dice el lenguaje en sí. Quizá nuestra Carta Magna no ha sido reparada, reformada o restaurada bajo la perspectiva misma del propio lenguaje, Anaí. Mira, qué buena observación también. Vamos con la cita de María de Los Ángeles Calero Fernández, a ver qué opinan nuestras audiencias. Vamos a ver. María de Los Ángeles Calero Fernández es profesora titular de Lengua Española en la Universidad de Lérida. Es doctora en Filología por la Universidad de Barcelona y especialista en las relaciones entre lengua, cultura, sociedad y estudios de género. Además, se ha destacado por identificar rasgos subjetivos en trabajos lexicográficos. Dice María de Los Ángeles Calero Fernández: la discriminación contra las mujeres se da y manifiesta en distintos ámbitos, y uno de ellos es el lenguaje. Muchas veces las conversaciones cotidianas devienen en micromachismos, evidenciando justamente esa amplitud del lenguaje respecto del ejercicio expresivo del androcentrismo. Retomando Calero Fernández, sin duda faltan muchas revisiones al lenguaje en el que nos expresamos en términos jurídicos, legislativos, en el propio Congreso de la Unión y en muchas ramas de la vida cotidiana. Esto nos dice, Juan, que el lenguaje también es un constructo que, como la Constitución, a veces es rígido y a veces flexible. Indica un camino, pero debe transformarse y a la vez, para que pueda señalar con meridiana estabilidad algo en una comunidad, no puede estar cambiando o reformándose todo el tiempo. Quizá aquí la lección de este episodio dedicado a aproximarnos al concepto de reforma constitucional es que el equilibrio y el balance entre no tanto cambio, pero sí la posibilidad permanente de moverse, puede ser lo más adecuado para diseñar, para rediseñar el destino y la forma de ser de una nación. Además, todas las voces y consideraciones de las personas involucradas en una reforma constitucional, quienes han estudiado, analizado y discutido, también deben ser valoradas por la sociedad antes de solamente proponer cambios por los cambios mismos, ¿no crees, Juan? Pues sí, a final de cuentas, pues estas personas integrantes del Poder Legislativo son representantes populares, esto es, son las voces de toda la ciudadanía que votó por ellas para que decidieran por nosotros, y esa Constitución es producto justo de sus decisiones, Anaí. Y por ahora, ¿qué más nos podrá decir Ignacio Martín sobre el binomio reforma constitucional? Sobre todo para que nos ayude a valorar su importancia y a que sea memorable su significado, Ignacio. Voy a meter mi filológica cuchara. Me encanta. En algo que tiene que ver con la cápsula que hemos oído. A ver. Ahí se menciona Lérida. Lérida lo voy a relacionar con la X de México. Que parezca que no tiene que ver. A ver. Lérida oficialmente hoy es Lleida. Lérida es una de las 4 provincias catalanas y el nombre de Lérida, el nombre oficial, es Lleida. A nadie se le puede decir que esté mal por decir Lérida. Pero que sepamos que la gente de allá no le gusta que digan Lérida. Como a los mexicanos y a las mexicanas no les gusta ver México con J. Pues porque no se escribe así, Ignacio, por favor. Sí, pero a lo que voy es que lo que dice la academia, la norma desde hace mucho,
es que precisamente a nadie se le puede decir que México con J esté mal, como a nadie se le puede decir que Lérida sea incorrecto, pero si los leridanos y las leridanas prefieren Lleida, igual que Oaxaca con X o igual que México con J, ¿qué nos cuesta al resto escribirlo o decirlo? En el caso de México solo es escribirlo, como los legítimos dueños, voy a usar esa palabra, de la palabra, dice. Cuando vemos México con J, quien lo ha escrito así, no lo ha escrito por fastidiar, lo ha escrito por esos constructos, porque el idioma, el lenguaje también tiene una constitución que a veces puede ser consensuada o consensada por todas y todos y a veces es más impuesta. Sigamos diciendo Lérida, no pasa, pero que sepamos, no está de más saber que eso viene del catalán y que ahí le dicen Lleida y que México se escribe con X, pero durante mucho tiempo aquí mismo se escribió con J. Y los padres de la independencia lo escribían con J. Así está escrito en sus documentos, sin duda alguna. Bueno, pues qué buen abordaje le acaba de dar Ignacio Martín a la circunstancia, a las veredas de lo que es una reforma constitucional. ¿Y qué les parece si ahora pues regresamos a ver lo que la gente piensa de este concepto en un segundo sondeo que hizo nuestro compañero Ricardo Guzmán López? ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Ahora me queda claro que para cambiar la Constitución necesitamos el voto de la mayoría de los legisladores de todo el país. Supongo que debe haber un acuerdo con esa honestidad que se debe tener para gobernar un país, ¿no? Que se dé un cambio, un planteamiento que se pueden tener ya sea en una Cámara de Diputados o en una Cámara de Senadores, que es en donde normalmente estas reformas es en donde se aplican y pasa por un proceso legislativo. Como mexicanos tenemos la obligación, el derecho de leer esa reforma constitucional y tener bien en claro lo que es y el concepto. Que las reformas se hicieran más hacia el pueblo, que el pueblo opinara sobre un cambio, sobre algo que nos beneficie. En un concepto más simplista, transformación de las leyes o las normas que nos rigen. Juan, fíjate que es bastante claro para la gente lo que ocurre cuando se da una reforma constitucional. Este binomio es muy cercano a la gente. Efectivamente, Anaí, ya vimos la relevancia que tiene saber si deben o no cambiarse y modificarse las constituciones y la fuerte responsabilidad de quienes tienen la facultad de hacer, proponer, formular y discutir estas reformas. En México, repito, el procedimiento de reforma constitucional está previsto para una reforma parcial y se aprueba por el voto de las 2/3 partes, la mayoría calificada, de las y los individuos presentes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión en sesión de pleno. Veamos, Anaí, con eso en mente, cómo nos comenta lo que es una reforma constitucional Adrián Chávez. Él es profesor, él es escritor, él es traductor y ¿sabes qué también es? Es sommelier de té. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Vamos. La etimología de la palabra reforma en realidad es bastante transparente. Tenemos por un lado re, que significa volver atrás o volver a hacer, y por otro lado forma, que en latín era lo mismo y se escribía igual. Entonces una reforma pues es volver a dar forma a algo, como en una reforma constitucional. Lo curioso es que los filólogos todavía no tienen muy clara una pequeña coincidencia entre la palabra forma en latín y su contraparte griega, porque en griego forma se decía morfé. Por eso, de hecho, cuando algo no tiene forma, no decimos aformo, sino amorfo, mientras que forma viene del latín, amorfo vendría del griego. La cosa es que forma y morfé se parecen mucho, tienen prácticamente las mismas consonantes, solo que en un orden distinto. Pero no tenemos evidencia, no todavía, al menos, de que estén relacionadas. Podría haber una relación dado que tanto el griego como el latín proceden de una misma raíz indoeuropea, pero podría tratarse también de una coincidencia, uno de esos pequeños misterios inexplicables, o al menos inexplicables hasta ahora. Por ejemplo, mi favorita, el hecho de que la palabra Dios se diga de forma muy similar en latín, en griego y en náhuatl, a pesar de que el náhuatl, que sepamos, no tiene absolutamente ninguna relación con las otras dos. Así que simplemente se trata de una coincidencia o de un misterio sin resolver. La palabra reforma podrá ser muy transparente entonces, pero aún así esconde en su interior un pequeño misterio. Ya vimos cómo define una reforma constitucional el versátil Adrián Chávez. Por lo pronto, valoremos mucho que nuestra Constitución, sus artículos y sus reformas tienen que ser aprobadas por voluntad de la soberanía popular. Esto es, la voluntad de todas y todos,
representada en el Poder Legislativo. Eso es sumamente importante, Anaí. Por eso este programa, como lo es la Constitución, es fundamental. No dejen de escribirnos, de hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, porque aquí los queremos escuchar. Escríbanos a las redes del Canal del Congreso, en Facebook, @Canal del Congreso, en Instagram, @Canal Congreso MX, en TikTok, @Canal del Congreso MX, en YouTube, @Canal del Congreso México. Y en X, antes Twitter, @Canal Congreso, Anaí. Ahora sí, nos despedimos y subrayamos que aquí, Juan, te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. El Canal del Congreso presentó